Vamos a ver ahora cómo se multiplica un virus dentro de una célula. ¿Cuál es la vida del virus en el interior de la célula? ¿Cuáles son las distintas etapas? Etapas desde la unión, la entrada dentro de la célula, cómo se multiplica y cómo se ensambla el virus en el interior de la célula y cómo llega a salir. Una de las etapas más importantes es la etapa de unión del virus a la célula. Esa etapa de unión es una etapa donde, radica la especificidad de la infección, porque son proteínas del virus, normalmente proteínas de la cápside, que de las que ya hemos hablado, proteínas de la envoltura, que se fusionan, se unen a receptores celulares. De manera que eso explica por qué el virus de la gripe, por ejemplo, te infecta células del tracto respiratorio y no te afecta a las células del hígado. ¿Por qué el virus de la hepatitis te infecta las células hepáticas y no células cardíacas, etcétera? Eso es debido a esta etapa de unión, que como digo es una etapa específica y que hace que cada virus no infecte cualquier célula, sino solo aquella célula para la cual tienen receptores y se da esa unión entre el receptor y las proteínas del virus. Una vez que se ha dado la unión del virus a la célula, el siguiente paso es ya la entrada propiamente dicha del virus al interior de la célula. Esa entrada simplemente puede ser porque se forma una especie de burbuja o de endosoma que capta al virus en el interior de la célula y ese endosoma luego se fusiona con otra partícula celular y al final tenemos el virus dentro de la célula. En otros casos, en los virus que tienen, por ejemplo, envoltura, lo que se tiene que dar es una fusión de la envoltura del virus con la membrana plasmática de la célula. Imagínate que estás que hay en un vaso de agua varias gotas de aceite. Imagínate esas gotas de aceite que se van acercando hasta que se tocan y se fusionan entre ellas y forman una gota de aceite más grande. Más o menos eso es lo que ocurre con un virus, porque son membranas lipídicas que se fusionan con la membrana de la célula y el virus acaba entrando. Una vez que tenemos el virus, la cápside del virus dentro de la célula, los siguientes pasos son toda la maquinaria enzimática de la célula se pone a fabricar el virus en dos etapas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, la síntesis de las proteínas virales. Se sintetizan primero las proteínas reguladoras y en una segunda etapa proteínas estructurales y a continuación se replica el genoma viral, se forman genomas virales. De manera que al final toda la célula se pone a sintetizar proteínas virales y a reproducir el genoma del virus. En una segunda etapa lo que ocurre es el ensamblaje, el montaje de todas estas piezas dentro de la célula. Esa etapa de ensamblaje se van uniendo las proteínas de la cápside y van englobando el genoma viral. Es como en un juego de Lego, igual vas cogiendo las piezas y vas montando las piezas hasta que tienes toda la estructura con el genoma viral en su interior. Después del ensamblaje lo que se tiene que dar es la maduración del virus, que es simplemente que ese virus acaba siendo infeccioso. En ese juego de Lego es cuando al final consigues que todas las piezas encajen perfectamente. Y es entonces ya cuando ese virus pasa a ser infeccioso. En los últimos estadios de la multiplicación del virus lo que ocurre ya es la salida del virus de la célula. Puede ser porque la célula estalle, explote y libere cientos de partículas virales, o en otros casos lo que ocurre es que al virus le interesa mantener la célula viva y lo que va es saliendo por un proceso de gemación de la célula, llevándose, arrastrando consigo parte de la membrana plasmática. Membrana plasmática de la célula que acabará siendo la envoltura del virus. En algunos casos el proceso es un poquito más complejo y puede ocurrir como es en el caso del virus HIV, en que en este proceso el genoma del virus se integre por un proceso de corte y empalme, se integre y se quede escondido en el genoma de la célula, en forma del que se denomina provirus. En este caso, como es el virus HIV que estoy diciendo, el virus queda escondido, latente durante mucho tiempo en el interior de la célula, hasta que en determinadas condiciones se vuelve a reactivar, vuelve a expresarse y entonces comenzaría otra vez el ciclo lítico que hemos comentado. Como ves, es un viaje apasionante del virus desde que se fusiona en el primer momento hasta que sale, un viaje apasionante del virus en el interior de la célula. Células que se dedican a multiplicar los virus.